continuación escucharemos una clase sobre el verso 13 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia a.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 2 de abril de 1974 en Bombay, India. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Traducción. Conforme a las tres modalidades de la naturaleza material y al trabajo que les corresponde, yo creé las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de este sistema, debes saber que, pese a todo, yo soy el no hacedor, siendo inmutable. Sāsud varnanga maya sistam gunakarma vibhava yasya kartaram api mang vidhi akartaram abhayam. So, beginning of human civilization is this varnashram dharma. El comienzo de la civilización humana es este varnashram dharma. The Vedic system is varnashram dharma. El sistema védico es varnashram dharma. The people known as Hindus in the world, the Hindu is a term given by the Mohammedans from Indus. La gente que en el mundo es conocida con el nombre de hindúes, este término hindú es un término que les fue dado por un nombre que les fue dado por los musulmanes a partir del Indo. Indus River is there. Del río Indo. Now it is in Pakistan. Que ahora está en Pakistán. So, people beyond the Indus River, the Mohammedans in Arabia and other countries, they pronounce S as H. Y la gente que habitaba más allá del río Indo, los musulmanes de Arabia y de otros países, pronuncian la S como una aspiración. Instead of Sindhu, they used to pronounce it as Hindu. Y en lugar de pronunciar Sindhu, solían pronunciar Hindu. So people living, crossing the river Indus or Hindus, they were called Hindus. Y a los pueblos que vivían después de atravesar el río Indus o Indus, se les llamaba hindúes. Otherwise, this Hindu term is not seen in any Vedic literature. Por lo demás, esta palabra hindú no aparece en ninguna escritura védica. The real meaning is the people who observe the varnashram dharma, 4 varnas and 4 ashrams. Y el verdadero significado es los pueblos o la gente que sigue el varnashram dharma, de 4 varnas y 4 ashrams. 4 varna means Brahman, Kshatri, Vaishya, Shudra. 4 varnas significa Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And below the Shudras, they are called Chandalas, Panchama, 5th grade, less than the Shudras. Y por debajo de los Shudras están los llamados Chandalas, Panchama, de quinta categoría, menos que los Shudras. That natural division is there everywhere. Esa división natural está en todas partes. Brahmana means the most intelligent person. Intelligent means one who knows, who has got sufficient knowledge. Brahmana significa la persona más inteligente. Inteligente significa quien sabe, quien posee conocimiento suficiente. Brahmana means he has got sufficient knowledge even up to the understanding of the absolute truth.
Y Brahmana significa que posee conocimiento suficiente incluso hasta el punto de entender la verdad absoluta. Brahma janati iti Brahman. Brahma janati iti Brahmana. So that is first class men, Brahmana. Y esos son los hombres de primera categoría, los brahmanas. The intellectuals or very intelligent class of men, they are everywhere, all over the world. Los intelectuales, las clases más inteligentes, están en todas partes, por todo el mundo. You may call them Brahmana or not, but a class of men, very intelligent, that is available in every part of the world. Puedes llamarles brahmana o no darles ese nombre, pero esta clase de personas muy inteligentes puedes encontrarla en todas las regiones del mundo. So Brahmana means the intelligent class of men. De modo que brahmana significa la clase inteligente entre los hombres. And Kshatriya means less than the Brahmana. Kshatriya significa menos que los brahmanas. And Vaishyas means less than the Kshatriyas. Vaishya significa menos que los kshatriyas. And Sudras less than all of them. Y los sudras menos que todos ellos. It is a question of intelligence. Es una cuestión de inteligencia. The Chaturvarnam Maya system, Krishna says, these four varnas are created by me. Chatur Varnyam Maya Shristam. Krishna dice, estos 4 varnas fueron creados por mí. So anything created by God, that is not monopoly for any class of men or for any country. Y las cosas creadas por Dios no son monopolio de ninguna categoría de hombres ni de ningún país. Just like the sun is created by God. El sol, por ejemplo, ha sido creado por Dios. The sun is the thing which is enjoyed by all parts of the world. El sol es algo de lo que se disfruta en todas las regiones del mundo. But there are countries, Western countries, where sun is not visible, covered by the clouds. Pero hay países, los países occidentales, donde el sol no suele verse, está cubierto por las nubes. Any country, any part of the world, which is covered by clouds and the sun is not visible, according to Shastra, such country is condemned. Y todo país, cualquier región del mundo que esté cubierta por las nubes y donde no se vea el sol, según los astras, es un país condenado. Because although the sunshine is there, but certain conditions, they cannot enjoy the sunshine. Porque aunque está la luz del sol en ciertas condiciones, no pueden disfrutar de la luz del sol. Therefore, from the Western countries, when people come to this country, especially in India, when they see from the Arabian Sea bright sunshine, they very much become astonished. How nice sunshine is here. Por eso, cuando los occidentales vinieron a este país, sobre todo a la India, y cuando vieron en el mar Arábigo la brillante luz del sol, quedaron muy asombrados. ¿Cómo brilla el sol aquí? The sunshine is a property for everyone. But according to intelligence or according to fortune, they enjoy it. De modo que la luz del sol es propiedad de todos, pero la disfrutan en función de su inteligencia o de su buena fortuna. So Brahminical culture also similarly, it is just like sunshine. Y también la cultura brahmínica, de forma similar, es como la luz del sol. It is meant for everyone. Es para todos. But the people must be intelligent enough to take it. Pero la gente debe ser lo bastante inteligente para poder aceptarla. Unfortunately, this system
Although India was observing very rigidly, now it is slackened or practically nil. Por desgracia, este sistema, aunque en la India se seguía estrictamente, ahora se ha debilitado, es prácticamente nada. We have lost our Brahminical culture, the Chaturvarnam Maya system. Hemos perdido nuestra cultura brahmínica, Chaturvarnyam Maya Shristam. This is due to the influence of Kali Yuga. Esto se debe a la influencia de Kali Yuga. Kalau Shudra Sambhava. Kalau Shudra Sambhava. In the Kali Yuga, practically everyone is a Shudra or less than Shudra. En Kali Yuga prácticamente todos son Sudras o menos que los Sudras. Less than Shudra is called Chandala. Menos que los Sudras reciben el nombre de Chandala. Shudras, sometimes Shudras also eat meat. But the less than Shudras, they have no discrimination. Los Sudras, a veces los Sudras también comen carne, pero los que son menos que los Sudras no saben distinguir. They eat even dogs. Comen incluso perros. The dog eaters they describe in the Shastra, Sapacha. A los que comen perros se les describen los Shastras, Swapacha. Swa means dog, and Pacha means Pachanti, cook. Shwa significa perro y Pacha significa que cocinan, Pachanti. But Krishna consciousness is so nice. Pero la conciencia de Krishna es tan hermosa. It is said in the Shastra, Ahavato sapachopi guriyan, jajjibhagre namatubham. Aho, el Shastra dice, Aho bata swapacho togariyam, yajjibragre bhartate namatubhyam. Even a sapach, chandal, dog eaters, if he learns from the spiritual master how to chant Hare Krishna mantra, he is gariyan, he is glorified. Incluso un swapacha, un chandala, una persona que come perros, si aprende del maestro espiritual a cantar el mantra Hare Krishna, esa persona es gariyan, es gloriosa. In another place also, that sapacho, chandalopi dijasrest, Hari Bhakti Parayana. También en otro pasaje, ese swapacho, chandalopi dvijashresto haribhakti parayana. Even Chandala, he becomes greater than a Brahmin, provided he becomes a devotee of the Lord. Incluso el chandala es más grande que el brahmana siempre que se vuelva devoto del Señor. Hari Bhakti Parayana. Haribhakti parayana. So ordinarily, when people are not on the standard of Bhagavad Bhakti, devotees of the Lord, there is division of the society. Y por lo común, cuando la gente no se ha elevado al nivel de Bhagavad Bhakti, cuando no son devotos del Señor, en la sociedad existe una división. There must be. Tiene que existir. Otherwise things cannot go on. Porque de no ser así, las cosas no funcionan. In the Shastras we find that there is division even in my body. Los Shastras nos indican que esta división está incluso en el cuerpo. The brain division, the hand division, or the arms division, the belly division, and the leg division. El cerebro es una parte, los brazos o las manos otra parte, la otra división es el estómago y las piernas. The brain division is the Brahmin. El cerebro, la división que corresponde al cerebro es el brahmana. And the arm division is the Kshatriya. Gives you protection. Y los brazos son el kshatriya, quien te brinda protección.
As soon as somebody is going to attack you, immediately, automatically, you spread your hand. Tan pronto como alguien va a atacarte, tú inmediatamente, enseguida, estiras tus brazos. Kshatriya, khat means injury. Kshatriya, kshat significa herida. In Hindi it is called khatra. En hindú se llama kshatra. So, khat trayate. Kshat trayate. The Kshatriya's business is one who can save you from being injured by others. La función del kshatriya es que el kshatriya es quien puede salvarte de ser herido por otros. That is Kshatriya. Eso es kshatriya. And Brahmana means the intelligent class. Y brahmana significa la clase inteligente. As in the body, the brain is also required, the hand is also required, the belly is also required, and the leg is also required. Y del mismo modo que en el cuerpo se necesita un cerebro, se necesitan brazos, se necesita un estómago y se necesitan piernas. Although the activities of the leg is not so important than the activity of the brain. Aunque las actividades de las piernas no son tan importantes como las actividades del cerebro. Comparatively studying, the brain is most important part of the body, this head. En un estudio comparativo, el cerebro, la cabeza, es la parte más importante del cuerpo. If you cut the head of a man, then in spite of possessing the arms, belly and legs, he is dead man. Si le cortas la cabeza a un hombre, entonces, a pesar de que tenga brazos, estómago y piernas, es un hombre muerto. But if you cut the hand or the leg, he can live. Pero si le cortas los brazos o las piernas, sigue viviendo. And the brain can work. Y el cerebro puede funcionar. This is an example. Es un ejemplo. Similarly, when the society is divided nicely in these four divisions, Del mismo modo, cuando la sociedad, en la sociedad se establece esta división de 4 clases, the Brahminical culture, the Kshatriya culture, the Vaishya culture, and the Shudra culture. la cultura brahmínica, la cultura kshatriya, la cultura vaishya y la cultura shudra. Brahminical culture means people should learn how to speak truth. Cultura brahmínica significa que la gente debe aprender a decir la verdad, Satya, Shama, how to control the mind, how to control the senses. satya, sama, cómo controlar la mente, cómo controlar los sentidos. Satta, Sama, Dama, Titikha, Satya, sama, dama, titiksha, how to become tolerant, Arjava, cómo ser tolerante, arjavan, how to become simple in life, cómo llevar una vida sencilla, how to become clean, cómo ser limpio, how to acquire knowledge, cómo adquirir conocimiento and how to practically apply the knowledge in daily life. y cómo aplicar el conocimiento en la vida diaria de forma práctica. Jnanam Vijnanam Astikam, Jnanam, vijnanam, astikyam, and Astikam means full faith in the Vedic literature. y astikyam significa plena fe en las escrituras védicas. That is called Astik. Eso se llama astikya. Astika generally is called atheism. Astikya, por lo general, recibe el nombre de teísmo. So, if one has full faith and full knowledge in Vedas, he becomes theist. Y quien tiene plena fe y pleno conocimiento de los Vedas se vuelve teísta. If he has no sufficient knowledge in the Vedas, he becomes atheist. Y si no tiene conocimiento suficiente de los Vedas, se hace ateo. So, just like Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Vedana Mania Bodha Hoila Nasti.
Y tal como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vedana Maniya Bauda Haila Nastik. The Buddhists, they did not accept the authority of the Vedas. Los budistas no aceptaban la autoridad de los Vedas. Therefore they are called Nastik or atheist. Por eso se les califica de Nastik, de ateos. That is the definition. That if you do not accept the authority of the Vedas, then you become atheist. Esa es la definición, que si no aceptas la autoridad de los Vedas, eres un ateo. So, this is the Brahminical, one of the Brahminical qualification is how to live under the Vedic civilization. Y esa es una de las cualidades brahmínicas, es cómo vivir bajo la civilización védica. That is Brahman. Y eso es brahmana. Similarly, Kshatriya, Del mismo modo, kshatriya. Teja, Shaurya, very powerful, Teja, Shaurya es muy poderoso, and Kshatriya will never go away from the battlefield. y el kshatriya nunca huirá del campo de batalla. Kshatriya's business is in the battlefield either to become victorious or lay down life. La función del kshatriya es, en el campo de batalla, es o bien alcanzar la victoria o abandonar la vida. That is Kshatriya. Eso es kshatriya. He is not coming back from the battlefield without being victorious. No. Él no regresa del campo de batalla sin la victoria. No. That is Kshatriya. Esa es la función, la misión del kshatriya. Not like Kshatriya, therefore they are in charge of the government. Por eso los kshatriyas se encargan del gobierno. Nowadays, the Kshatriyas, they do not go to the government. Hoy en día los kshatriyas no ascienden al gobierno. Practically there is no Kshatriya. En la práctica no hay kshatriyas. That is stated in the Shastras. Así lo afirman los shastras. Asamskritat kriyahina, mlecha rajanna rupina. Asamskrita kriyahina mlecha rajanya rupina. Mlecha. They have no Kshatriya qualification. Mlecha, unclean. Son mlecha, no tienen esas cualidades kshatriya. Son mlechas, son impuros, poco limpios. Mlecha means unclean, without any Vedic culture. Mlecha significa poco limpio, que no tiene cultura védica. They are called mlecha. Se les llama mlecha. Anyone, it does not mean that a particular class of man is called mlecha. Todo el mundo. Esto no significa que a una determinada clase hay que llamarles mlecha. Anyone who is unclean and does not abide by the injunction of the Vedas, they are called mlecha javana. A todo el que es poco limpio y al que no sigue los mandamientos de los Vedas, se le califica de mlecha, yavana. That is the Shastra. Ese es el término que dan los shastras. So, Krishna says, for the upkeep of the society, there must be this cultural division of the society. Y Krishna dice que para el buen funcionamiento de la sociedad tiene que existir esta división cultural de la sociedad, Namely, Varna and Ashram. es decir, Varna y Ashram. But at the present moment, people do not know what is the aim of life. Pero en los tiempos actuales la gente no sabe cuál es el objetivo de la vida. They do not know. No lo saben. Nati vidu sarthagatin hi Vishnu durasayadi bahirarthamani andhajathandhai rupaniyamana stepi satantra urudamni badhya Urudamni badha. stepi satantra urudamni badhya andhajathandhai rupaniyamana. Te pishatantriam urudamni badha andajatandai rupaniyamana. People, that because the Vedic culture is lost, the system of Brahman, Kshatriya, Vaishya is no longer existing, neither there is training.
La gente, debido a que se ha perdido la cultura védica y que ya no existe este sistema de Brahmana, Kshatriya y Vaishya, ni se proporciona adiestramiento. One politician, minister in Calcutta, he came to see me, I was talking. Un político, un ministro en Calcuta, vino a verme un día que yo estaba hablando. So why there is chaotic condition? ¿Por qué se da esta situación tan caótica? And the simple reason is there is no, this Chaturvarna system is lost. La razón es muy sencilla, porque este sistema de Chaturvarnyam se ha perdido. Practically, without any Brahminical culture, Kshatriya culture, people remain Sudras, the fourth class men. Y en la práctica, cuando no hay cultura brahmínica ni cultura kshatriya, la gente vive como Sudras, hombres de cuarta clase. Or fifth class. O de quinta categoría. So unless there are first class men, second class men, at least third class men, only fourth class, fifth class, sixth class men, how they can conduct? Y a no ser que haya personas de primera categoría, de segunda, o por lo menos de tercera, si solo hay de cuarta, de quinta categoría, de sexta, ¿cómo van a dirigir? That is not possible. No es posible. Therefore, it is enjoined, the Chaturvarnamaya system. Por eso las escrituras dicen Chaturvarnyam Mayashristam. This division of the society must be observed. Se debe seguir esta división de la sociedad. Educational institution there should be, but the education, just like in university, there are different departments. Tiene que haber instituciones educativas, pero la educación es como en la universidad, hay distintos departamentos. Medical department, engineering department, or biological, and so many, psychological, chemical, physical, there are so many departments. Hay la facultad de medicina, la facultad de ingeniería, de biología, de psicología, de química, de física, tantos departamentos. But there is no department, Brahminical, Kshatriyakal, or Vaishya, nothing. Pero no hay una facultad o una sección que sea brahmínica o para los kshatriyas o para los vaishyas, no, nada. Because they do not know what is the aim of life. Porque no saben cuál es el objetivo de la vida. They are simply interested with the bodily comforts of life. Lo único que les interesan son las comodidades corporales de la vida. That's all. Nada más. Never mind what is our next life, what kind of life we are going to, but that is a fact. Y no importa cuál vaya a ser nuestra siguiente vida, qué tipo de vida vamos a tener, pero eso es un hecho. Therefore we have to study Bhagavad Gita very seriously. Por eso tenemos que estudiar la Bhagavad Gita con toda seriedad. The beginning of Bhagavad Gita it is said by Krishna, Tatha Dehantara Prapti. Al comienzo de la Bhagavad Gita, Krishna dice, Tata Dehantara Praptir. There is Dehanta. Existe el Dehantara. After leaving this body, I have to accept another body. Tras abandonar el cuerpo, tendré que recibir otro cuerpo. Tatha Dehantara Prapti Dhirastattva Namayati. Tata Dehantara Praptir Dhirastatra Namuyati. Dhiro means those who are sober, intelligent. They know that what is death. Dhira significa los que son sobrios, los que son inteligentes, quienes saben qué es la muerte. Death means giving up this body and accepting a transmigration of the soul. Muerte significa abandonar el cuerpo y recibir otro, la transmigración del alma. That is death. Eso es la muerte. So Dhirastattva Namayati. Dhirastatra Namuyati. The Dhira who is learned, he knows. But others, Adhiro, El Dhira, la persona que es culta, sabe, pero los demás, Adhira. there are two classes of men, Dhira and Adhiro. Hay dos tipos de personas, Dhira y Adhira.
Adhira means not control, animals. Adhira significa que no se controlan, que son animales. As an animal cannot control. Tal como los animales no saben controlarse. The human being is gradually coming to the platform of the animals. Y el ser humano poco a poco está descendiendo al nivel de los animales. Because they are being conducted on the bodily concept of life. Porque actúan basándose en el concepto corporal de la vida. Yasyatma buddhi kunapeti dhatuke sadhik kalatra disubhomajyadhi jatirtha buddhi salilena karahite saiva gokhar. Anyone who is thinking that I am this body, yasyatma buddhi kunape. Todo el que piense que yo soy el cuerpo, yasyatma buddhi kunape. Kunape means this bag, tridhatuke of kapavitya payu. Kunape significa esta bolsa, tridhatuke de kapha vitta vayu. Am I this body? ¿Soy yo el cuerpo? A first-class intelligent man is composed of this body. Una persona inteligente de primera categoría está hecha del cuerpo. What is the composition? ¿Cuál es su composición? Blood, bone, flesh, muscle, stool, urine. Sangre, huesos, carne, músculos, excremento, orina. Does it mean a first-class man is composition of these ingredients? ¿Significa eso que una persona de primera categoría está hecha, está compuesta de esos elementos? But foolish people are taking their bodily conception of life. Pero los necios siguen ese concepto corporal de la vida. No. No. Tatha dehantara prapti. Tata dehantara prapti. Dehinasmin jathate. Dehinos min yata dehe. This is the first understanding of knowledge. Esa es la primera comprensión, el primer conocimiento. But people do not understand that within the body there is soul. Pero la gente no entiende que dentro del cuerpo está el alma. They are so fool. Son tan necios. Therefore they have been described in the Shastra, Saiva Gokhar. Por eso el Shastra les califica de Saiva Gokara. This class of men, they are no better than the cows and the asses. Ese tipo de personas no son mejores que los asnos y las vacas. So you cannot become happy in the assembly of some animals. Y no puede ser feliz en la asamblea o en compañía de esos animales. Therefore people are so much disturbed at the present moment. Por eso la gente vive tan turbada en la época actual. There is no sober life, zero. No hay una vida sobria, dhira. If you want peaceful life in the society, then you must accept this program. Si quieres una vida pacífica en la sociedad, tienes que aceptar este programa. Chaturvarnam maya srishtam. Chaturvarnyam maya shrishtam. There must be Brahminical class of men, Kshatriya class of men, Vaishya class of men. Tiene que haber una clase brahmínica, una clase kshatriya, una clase vaishya. The Vaishya, generally we understand Vaishya means the mercantile class of men. Los vaisyas, por lo general, entendemos que vaishya significa la clase de los comerciantes. No. At the present moment, the so-called Vaishyas are Sudras, less than Sudras. No. Ahora mismo los supuestos vaisyas son sudras, menos que sudras. Why? ¿Por qué? Vaishya's business is Krishi Goraksha Vanijam Vaishya Karma Svabha. Porque la función, la misión de los vaisyas es Krishi Goraksha Vaniyam Vaishya Karma Swabhavayam. The Vaishyas must be engaged in producing food grains, but they are not interested. Los vaisyas deben aspirar a producir alimentos, cereales, pero no tienen interés. They are interested in opening factories for bolts and nuts and tires, Goodwill tires, Goodyear tires. Lo que les interesa ahora es abrir fábricas para hacer tornillos y neumáticos. Neumáticos buena rueda, neumáticos Goodyear.
Now eat tire and bolt nut. Así pues, cómete los neumáticos y los tornillos. No, you cannot eat. No, no te los puedes comer. You have to eat rice, and rice is 10 rupees per kilo. That's all. Lo que comes es arroz, y el arroz cuesta 10 rupias el kilo, nada más. Because no Vaishya is producing food grain. This is the defect. Porque ningún Vaishya está produciendo alimentos, cereales. Ese es el defecto. They don't see the defect. They simply howling, bawling. Oh, it has increased price. Why not increase price? Ellos no ven el defecto. Ellos simplemente se lamentan y dicen, oh, ha aumentado de precio. Pero ¿por qué no va a aumentar el precio? There are millions of people in Bombay city Hay millones de personas en Bombay. who is producing food grain, ¿Quién produce cereales para comer? but they are known as Vaishya. Pero se hacen llamar Vaishyas. What kind of Vaishya? ¿Qué clase de Vaishyas? There is no Brahminical culture, there is no brain, No hay cultura brahmínica, no hay cerebro. there is no Kshatriya who can give you protection. No hay kshatriyas que puedan darte protección. There are so many defects. Hay tantos defectos. So, if you want to remodel your life, the society, the human society, nationally or internationally, De modo que si quieres remodelar tu vida, la sociedad humana a nivel nacional o internacional, it is spoken here international. todo se explica aquí, a nivel internacional. Then you have to take to the advice of Krishna. Entonces tienes que seguir el consejo de Krishna. This is the purpose of Krishna consciousness movement. Wholesale, thorough overhauling of the human society. Y ese es el propósito del movimiento para la conciencia de Krishna. Un cambio radical y total de la sociedad humana. We have not manufactured anything, concocted things. No hemos fabricado nada, no hemos inventado nada. It is very scientific. Es muy científico. If you actually want to fulfill the mission of your life, then you have to take to this advice of Bhagavad Gita. Si de verdad quieres cumplir o satisfacer la misión de tu vida, entonces tienes que seguir este consejo de la Bhagavad Gita. Very scientific and spoken by the Supreme Personality of Godhead without any defects. Que es muy científico y que ha sido hablado por la Suprema Personalidad de Dios sin ningún defecto. If I speak something, there may be so many defects because I am imperfect. Si yo digo algo, habrá tantos defectos porque soy imperfecto. Every one of us imperfect. Todos somos imperfectos. We commit mistakes. Cometemos errores. To err is human. Errar es humano. There is no human being who can say boldly that I never committed any mistake. No hay un solo ser humano que pueda decir claramente que yo nunca he cometido un error. It is not possible. Eso no es posible. You must commit mistakes. Tendrás que cometer errores. And sometimes we are illusion, pramada. Y a veces estamos bajo la influencia de la ilusión, pramada. That we are all. Because we are accepting this body as I am, which I am not. Y esa es la situación de todos, porque consideramos este cuerpo como yo soy, y yo no lo soy. This is called pramada. Brahm pramada. Eso se llama pramada, Brahm pramada. Then vipralipsa. Después, vipralipsa. I have got Brahm. I commit mistake. I am bewildered. I am illusion. Yo incurro en Brahma, yo cometo errores, estoy confuso, estoy bajo la influencia de la ilusión. Still, I am taking the position of teacher. Aún así, adopto la posición de maestro. That is cheating. Eso es engañar. If you are defective, if you have got so many defects in your life, how you can become teacher? Si tienes defectos, si en tu vida tienes tantos defectos, ¿cómo vas a ser un maestro? You are a cheater. Eres un engañador. Nobody is teacher. Because
Without being perfect, how he can become teacher? Nadie es maestro, porque sin ser perfecto, ¿cómo vas a ser un maestro? So this is going on. Y así son las cosas. And the last defect is that my senses are imperfect. Y el último defecto es que mis sentidos son imperfectos. I cannot see properly, I cannot smell properly, I cannot touch properly. No puedo ver bien, no puedo leer bien, no puedo tocar bien. So many defects. Tantos defectos. Just for example, I am seeing the sun every day, but I am seeing just like a disc. Como por ejemplo, yo veo el sol todos los días, pero lo veo simplemente como un disco. But it is 1400,000 times bigger than the earth. Pero es 150.000 veces más grande que la Tierra. So, Shastra Chakshusyat, you must see through the Shastra. Pero Shastra Chakshusha, tienes que ver a través del Shastra, Not with these eyes. no con estos ojos. Just like they say sometimes, can you show me God? Have you seen God? Es como a veces nos dicen, ¿habéis visto a Dios? ¿Puedes hacerme ver a Dios? Well, can you see God? You Pero bueno, ¿puedes tú ver a Dios? cannot see even the sun properly. Ni siquiera puedes ver el sol como es. How can you see God? ¿Cómo vas a ver a Dios? Why you are proud of your eyes so much? ¿Por qué estás tan orgulloso de tus ojos? Huh? If you cannot see even material object, and you cannot see even the spirit, soul, Si no puedes ver ni siquiera un objeto material, ni siquiera puedes ver el alma espiritual, you are seeing daily your father. And when your father dies, you cry, oh, my father is gone. tú ves cada día a tu padre y cuando tu padre muere lloras, oh, mi padre se ha ido. Well, your father is lying here. How Sí, tu padre está ahí tendido. to say your father is gone? ¿Por qué dices que tu padre se ha ido? No, father is gone. No, mi padre se ha ido. You know how it is gone? ¿Y cómo es que se ha ido? No, he is dead. Oh, está muerto. And how he is dead? ¿Y cómo es que está muerto? That means you are seeing your father so many years, but you did not see who is your father. Eso significa que tú has visto a tu padre durante tantos años, pero no viste quién era tu padre. Now he cries, now my father is gone. Y ahora llora, ahora mi padre se ha ido. Where is gone? He is ¿A dónde ha ido? there, lying on the floor. Ahí lo tienes, está tendido en el suelo. You just see how much defective our eyes. Podéis ver nuestro defecto, hasta qué punto son defectuosos nuestros ojos. I am seeing the body of the father, and I am thinking, he is my father. Veo el cuerpo del padre y pienso, es mi padre. Saiva Gokara. Ass and cow. The seeing of the ass and cow. Saeva Gokara, asnos y vacas, la visión de los asnos y las vacas. In this way, we are defective. Y de ese modo somos defectuosos, tenemos defectos. How we can guide the people? ¿Cómo vamos a guiar a la gente? How we can become teacher? ¿Cómo podemos ser maestros? How we can become leader? ¿Cómo podemos ser líderes? Andha dathandhi rupaniyamana. Jashatma buddhi kunab. They andha. I am andha. Blind. And I try to lead others andhas. Andaya tandai rupanilla maná yasyatma buddhi kunape. Anda, yo soy anda, soy ciego y trato de guiar a otros andas. Therefore there must be chaos. Por eso tiene que haber caos. This will not help us. Eso no nos va a ayudar, no nos va a servir. We must see through the eyes of Krishna, the Supreme Personality of God. Tenemos que ver a través de los ojos de Krishna, la suprema personalidad de Dios. We must study Bhagavad Gita perfectly well. Tenemos que estudiar la Bhagavad Gita perfectamente. How to read? ¿Y cómo leerla? Evam parampara praptam. Evam parampara praptam. Through the disciplic succession. A través de la sucesión discipular. As Krishna said, you have to accept that teaching through the disciplic succession, not concocted meaning. Tal y como Krishna ha dicho, tienes que aceptar esas enseñanzas a través de la sucesión discipular,
no con significados inventados. I am a very good scholar. I passed my BSc or MSc or MA. Oh, soy un gran sabio erudito, he aprobado mis exámenes. I can comment on Bhagavad Gita in my own way. Puedo comentar la Bhagavad Gita a mi propia manera. That is rascaldom. ¡Qué desvergüenza! That is not understanding of Bhagavad Gita. Eso no es entender la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means you must understand what Krishna says. Bhagavad Gita significa que tienes que entender lo que dice Krishna. That is understand. Eso es entender. But generally it is done, kill Krishna. There was no Krishna, there is no battlefield. Pero lo que se hace por lo general es mata a Krishna. Krishna no existió, no hubo campo de batalla. There is no Mahabharata. No hubo Mahabharata. I have my concoction about Krishna. Tengo mi propia invención acerca de Krishna. This kind of commentary and understanding of Bhagavad Gita has spoiled the whole world. Ese tipo de comentarios y comprensión, esa comprensión de la Bhagavad Gita ha arruinado, ha echado a perder el mundo entero. Therefore, in the Western countries, so many swamis and yogis went there and they misrepresented Bhagavad Gita. Por eso, en los países occidentales hubo tantos swamis y yogis que fueron allí y representaron equivocadamente la Bhagavad Gita. Because everyone knows in Western countries Bhagavad Gita. Por supuesto, en los países del Oriente todo el mundo conoce la Bhagavad Gita. Every institution, every gentleman, learned man knows that there is a nice book, Bhagavad Gita. Toda institución, todo hombre de bien, toda persona culta sabe que existe este hermoso libro, la Bhagavad Gita. But they read these faulty commentaries, they cannot understand. Pero leen esos comentarios llenos de defectos y no pueden entender. Now we are presenting Bhagavad Gita as it is, and they are now understanding what is real Bhagavad Gita. Por eso ahora estamos presentando la Bhagavad Gita tal como es y ellos están entendiendo qué es la verdadera Bhagavad Gita. Therefore they are now devotees. Y por eso ahora son devotos. For the last 200 years, so many swamis and yogis went there and talked about Bhagavad Gita. Not En los últimos 200 años, tantos swamis y yogis fueron allí a hablar de la Bhagavad Gita. a single person became a devotee of Krishna. Pero ni una persona se hizo devota de Krishna. Now you'll find thousands. Ahora encontraréis miles. Why? ¿Por qué? The Bhagavad Gita is being accepted as it is. Porque están aceptando la Bhagavad Gita tal como es. This is the secret of this Krishna consciousness movement. Ese es el secreto de este movimiento para la conciencia de Krishna. So, our only request is that if you want happiness, if you want to prosper, make your life successful, you must read Bhagavad Gita thoroughly, as it is. As Krishna says, don't. De modo que lo único que os pedimos es que si queréis ser felices, si queréis prosperar, si queréis hacer de vuestra vida un éxito, debéis leer la Bhagavad Gita en profundidad, tal como es. Try to misinterpret. Tal como Krishna dice, no tratéis de elaborar vuestras interpretaciones erróneas. Krishna means this, Pandava means this, and this means this. Krishna significa esto, Pándava significa esto y esto significa esto. Don't make this foolish rascal. No caigáis en esas necedades y desvergüenzas. Take as it is, Bhagavad Gita. Tomad la Bhagavad Gita tal como es. Krishna says that matta paratarang nanya kinchijasti dhamana aham madidhi devana chaturvarnang maya srishtam. Here it is said. Krishna dice que mata paratarannanyat kinchidasti dhananjaya ahamadirhi devanam chaturvarnyam maya shristam. Lo dice en estos versos. If Krishna says chaturvarnang maya srishtam, you cannot cancel this system of varnashram. Si Krishna dice chaturvarnyam maya shristam, tú no puedes borrar el sistema de varna y ashram. You will suffer. Sufrirás.
You cannot cancel. No lo puedes borrar. You must accept that there must be a class of men, real Brahmana. Tienes que aceptar que tiene que haber una clase de personas que son verdaderos brahmanas. Not that I am born in a Brahmin family and I am doing the work of a cobbler, still I am a Brahman. No que yo he nacido en una familia brahmana y hago un trabajo de zapatero y aún así soy brahmana. No, not like that. No, no así. Guna karma vibhagasa. Guna karma vibhagasa. Krishna never says the Brahmin is born in a Brahmin family. Krishna nunca dice que el brahmana nace en familia brahmana. Yet it is clearly said, Chaturvarnam maya system guna karma vibhaga. Este verso dice claramente, Chatur Varnyam Maya Shristam Guna Karma Vibhagasa. Guna means quality. Guna significa cualidad. As you purchase something, that it is good quality, nice quality. Similarly, you should accept a Brahmana, a Kshatriya, a Vaishya, a Shudra by the quality and by the work. Guna significa cualidad y del mismo modo que cuando compras algo hay buena cualidad, tiene que ser de buena calidad, del mismo modo debes aceptar a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra por sus cualidades y por su trabajo. Not only that, y no solo eso, just like you qualify yourself as a lawyer, but you do not practice. Es como si te preparas para ser abogado, pero no practicas. So who will call you lawyer? ¿Quién te va a llamar abogado? ¿Quién te va a considerar abogado? Nobody will call. Nadie. But if you are qualified and if you are practicing, everyone will say, okay, sir, you'll go. People... Pero si tú te cualificas y practicas, todo el mundo te dirá, sí, y irán. Will go to consult with you. La gente irá a consultarte. But if you do not practice, simply you have passed a legal examination, nobody will come to you. Pero si no practicas y simplemente has pasado tus exámenes de leyes, nadie irá a verte. The two things are required, the Brahminical qualities and work like a Brahmin. De modo que se necesitan dos cosas, las cualidades brahmínicas y la actividad o el trabajo del brahmana. These two things, you are born in a Brahman family and you are all blessing to you. Esas dos cosas, si tú naces en una familia brahmana y tú, toda bendición a ti. Oh, what power you have got to bless me. Pero qué poder tienes tú para bendecirme. You are not in quality, not in work. Ni por cualidades, ni por tu trabajo. But people accept it. Panditji. Pero la gente le considera, lo acepta Panditji. What kind of Panditji? ¿Qué tipo de Panditji? Pandita. Pandita. Pandita means one who knows. Pandita significa el que sabe. Like the Bhagavad Gita says, Pandita Samadarshina. Y la Bhagavad Gita dice Pandita Samadarshina. Vidya Vinaya Brahmani, Gopi Hastini, Sunichita Sapakesa. Pandita Samadarshina. This is the Pandit definition of Pandit. Not this rascal Pandit, that rascal Pandit. Y eso es Pandit, esa es la definición de Pandit, no este o el otro Pandit sin vergüenzas. Pandit means one who has attained the spiritual platform. Pandit significa quien ha alcanzado el plano espiritual. That is called Pandit. Eso es Pandit. Pandita Samadarshina. Pandita Samadarshina. Vidya Vinaya Brahmani, a learned Brahmin. Vidya Vinaya Brahmani, un brahman erudito. And Gopi, a cow. Gavi, una vaca. Hastini, an elephant. Hastini, un elefante. Sunit. Sunit means Chandal. Suni significa chandala. Sunit means dog. Suni significa perro. And Sapak, those who are dog eaten. Chandal. Y Swapak, los que comen perros, los chandala. Pandita Samadarshina. Pandita Samadarshina. How is that? Pandit has become mad. He is seeing the Brahmin, learned Brahmin, and a Chandal, and a cow, everything on the same platform. How?
¿Cómo es eso? Que el pandita se ha vuelto loco, que ve al brahmana erudito, al chandala, a la vaca, los ve a todos en un plano de igualdad. But because he is not seeing this body, he is seeing the soul. ¿Cómo es eso? Es porque él no ve el alma, ve el cuerpo, no ve el cuerpo, ve el alma. That is Pandit. Eso es pandit. Otherwise, how is Pandita Samadar? He is not madman. De no ser así, ¿cómo puede ser pandita Samadarshina? Él no está loco. Those who are advanced in education, learning, they see that everyone is living entity, part and parcel of God. Quienes han progresado en la educación, quienes son cultos, ven que todo el mundo, que todos los seres son entidades vivientes, partes integrales de Dios. He is under condition now. Ahora están condicionados, So, let him be awakened. pero que se despierten. Uttishtata jagrata praptavaran niboda. Utistata jagrata prapya varan nibodata. This is Pandit business. To educate. Esa es la función del pandit, educar. Just like the human being, one who hasn't got the spiritual knowledge, it is the business of the Pandit to educate him. Es como entre los seres humanos, a quien no ha recibido conocimiento espiritual, el pandit tiene la misión de educarle. Uttishtata jagrata praptavaran niboda. Utista yagrata prapya varan nibodata. You have got now this human body. Ahora tienes un cuerpo humano. In the animal body you could not understand what is spirit, soul, what is God. En el cuerpo animal no podías entender qué es el alma espiritual, qué es Dios. Now you have got the opportunity. Ahora tienes la oportunidad. Uttishtata, now get up. Utistata, ahora levántate. Praptavaran niboda. You have got this opportunity to understand. Ahora tienes esta oportunidad de entender. Adhata Brahma Jigyasa. Now it is your opportunity to inquire about Jivasya Tattva Jigyasa. Ahora tienes la oportunidad de preguntar, de saber acerca de Jivasya Tattva Jigyasa. These are the instructions in the Vedic literature. Esas son las instrucciones de las escrituras védicas. Tattva Jigyasa. Tattva Jigyasa. The human life is only meant for Tattva Jigyasa, to understand the absolute truth. La vida humana es únicamente para Tattva Jigyasa, para entender la verdad absoluta. That requires Brahminical culture, not the dull brain of Sudras and Chandalas. Y para ello se necesita la cultura brahmínica, no el torpe cerebro de los Sudras y los Chandalas. They cannot understand. Ellos no pueden entender. Therefore, there must be an institution to educate Brahmin, to educate Kshatriya. Por eso tiene que existir una institución que eduque a los brahmanas y a los kshatriyas. That is required. Es necesario. Adurvannam maya system. If you don't do it, if you simply produce Sudras, bolt nut manufacturers, technicians, then how you can be happy Sudras? Si no lo haces y simplemente produces sudras, tornillos, fabricantes de tornillos, técnicos, ¿cómo vas a ser feliz? This is the business of the Sudras. Sudras, esas son las actividades de los Sudras. This is not business of Brahmana. Esa no es la actividad del Brahmana. You keep Sudras, but there must be Brahmanas also. Producir Sudras, pero también tiene que haber Brahmanas. Just like leg is also required, the brain is also required. Del mismo modo que se necesitan las piernas, se necesita el cerebro. You cut the leg, simply keep the brain, that is also defective. And if you cut off the brain, then everything is finished. Si cortas las piernas y dejas solo el cerebro, eso también es defectuoso. Pero si cortas el cerebro, entonces todo se acabó. This is going on. Y así ocurre. There is no Brahmana, there is no Kshatriya, there is no Vaishya, only Sudras. No hay brahmanas, no hay kshatriyas, no hay vaishyas, solo Sudras. So how you can be happy? ¿Cómo vas a ser feliz? Therefore, it is very essential to understand this verse. Por eso es de lo más esencial entender este verso. Chaturvarna, train a class of men. Chaturvarnyam, educar a un tipo de personas. Everyone required. Se necesita a todo el mundo. There is intelligent class of men. Hay una clase de personas inteligentes, But their brain is being misused. pero su cerebro no está siendo debidamente utilizado. An intelligent man is being taught technology
Y a los hombres inteligentes se les enseña tecnología, manufacture machines. cómo fabricar máquinas. This is Sudra's business. Esa es la función de los Shudras. This is Sudra's business. La función de los Shudras Misuse, brain misuse. es desperdiciar el cerebro. There must be university where brain is properly utilized. Tiene que haber una universidad donde se utilice el cerebro como es debido. Here is a child, or here is a boy. Aquí hay un niño o un joven. He has good intelligence. Es inteligente. Train him as Brahma. Edúcale, prepárale como brahmana. Less than that, train him as Kshatriya. Train him as Vaishya. Si es menos que eso, edúcale como Kshatriya o como Vaishya. Everything is there in the Bhagavad Gita. Todo está en la Bhagavad Gita. There is no difficulty. No hay dificultad. So if you actually want happiness, prosperity of the society, De modo que si de verdad quieres felicidad y prosperidad en la sociedad, they must accept this Krishna consciousness movement.